¿Qué tal? ¿Cómo está, querida amiga, amigo? Es una alegría muy grande estar una vez más junto a ustedes para poder compartir un tema de un interés muy grande. La vida después de la muerte, o como dijimos, la vida después de la vida. Tengo la certeza que usted estará de acuerdo conmigo que este tema es el que probablemente a través de los milenios más ha atraído al ser humano, por lo enigmático, por lo misterioso que es. En Occidente particularmente, que ha desarrollado una civilización judeo-cristiana, el tema de la muerte lamentablemente ha sido enseñado de una manera absolutamente lamentable. Siempre enfocada la muerte como un castigo, como algo terrible, algo de lo cual no vale la pena hablar y hay que prácticamente huir de ella. Yo recuerdo en mi época de colegio, y esto en los recuerdos que tengo yo de la muerte, como me la enseñaban, era bastante terrorífica. Gracias a Dios, hoy cambia ese paradigma y vemos la muerte como una mensajera de alegría, la muerte como uno de los propósitos bellos de la vida. Como dice Voltaire, no hay nada más poderoso en el mundo que una verdad a la cual le ha llegado la hora. Pienso y estoy seguro que en este tiempo que estamos viviendo es inevitable para el hombre de hoy tener una visión clara, lógica, coherente de lo que hay después de esta vida. Los escritos bahá'ís son absolutamente claros al referirse a este tema. Baha'u'lláh dice en una oportunidad que si el hombre pudiera ver a través del ojo de una aguja lo que hay después de esta vida, la humanidad entera cometería suicidio. Esto para darnos a entender las maravillas que nos esperan después de esta vida. Como Bahá'í, creemos que el ser humano tiene una doble naturaleza, una física y una espiritual. Que el mundo físico, con todas sus maravillas, sus riquezas y todo lo que vemos en él, es un débil reflejo de un mundo superior. Ya Aristóteles decía, así como es arriba, es abajo. ¿Cómo podemos entender esta contraparte de este mundo con el otro? ¿Cómo podemos entender la muerte desde un punto de vista espiritual? En los escritos bahá'ís hay un ejemplo que es maravillosamente claro y es el siguiente que queremos compartir con usted. Pensemos en una mujer embarazada. Ya sabemos a través de la ciencia que el espermio del hombre es la 200.000 parte de un milímetro y el óvulo de una mujer es la 70.000 parte de un milímetro. Pues bien, cuando el espermio fecunda el óvulo, se forma la primera célula, la cual es invisible a los ojos. Esa célula es un ser humano en estado potencial. Gradualmente irá desarrollándose en un mundo que es el vientre de su madre. Y va cambiando de forma, a cada instante su forma cambia, porque va creciendo. Empiezan a aparecer las extremidades, sus órganos, todo lo que es el ser humano se empieza a formar en el vientre. Y
el bebé estando dentro, teniendo ojos, no puede ver, teniendo manos, no puede abrazar, teniendo piernas, no puede correr donde su hermanito. Teniendo todos los órganos, no los puede utilizar. ¿Por qué? Porque en el mundo del vientre se está preparando para nacer en otro mundo donde va a necesitar completamente todos esos órganos y esas extremidades. La madre, por más que ama al hijo o la hija que tiene en su vientre, por más que la ama, no le puede explicar absolutamente nada de lo que hay en el mundo en el cual va a nacer. De la misma forma, nosotros estando en este plano de existencia, estamos absolutamente incapacitados para comprender qué es el más allá. Son dimensiones distintas. Pero valga el ejemplo que estamos dando para comprender cómo es la otra vida. Cuando el bebé nace en este mundo, ha muerto en el mundo del vientre, porque ha dejado de vivir en él. ¿Pero para qué? Para nacer en este mundo que es infinitamente más grande, más complejo que el mundo del vientre. Ahora usa los ojos que preparó en su vida anterior. Ahora sus piernas, sus brazos, todos sus órganos se van manifestando en plenitud en este plano de existencia. Y todos aquellos se prepararon, se desarrollaron en el mundo del vientre. Bueno, de la misma manera, este mundo es otro vientre enorme, en el cual también estamos desarrollándonos. Estamos desarrollando otros sentidos que en este mundo no los comprendemos plenamente, porque son sentidos que se van a manifestar en su plenitud cuando dejemos este mundo. Cuando hablamos del amor, de la solidaridad, de la lealtad, de la veracidad, y en fin, cientos de atributos que existen. Estos atributos en este plano que estamos los comprendemos de una manera muy simple. Cuando el hombre abandona este mundo, en ese mundo espiritual, estos sentidos se manifestarán en su plenitud, porque son para esos mundos. De la misma forma, cuando un bebé nace en este mundo, lo primero que hace es ver. Los escritos Bahá'ís señalan que cuando una persona deja este mundo, lo primero que hace en el otro es ver con sus ojos espirituales. De la misma forma que en este mundo que estamos ahora, cuando estamos en el hospital, en la clínica, y vemos nacer a un niño, vemos que hay mucha gente que le rodea. Sus padres, sus familiares, médicos, una matrona, un anestesista, mucha gente alrededor del nacimiento de un bebé. Cuando dejamos este mundo, también cuando lleguemos al siguiente, habrá muchas personas que nos ayudarán a nacer en ese mundo también. Nuestros seres queridos y otras personas que estarán allí esperándonos, ayudándonos a incorporarnos a una nueva realidad. El otro mundo es tan distinto de este que estamos ahora, como distinto es este mundo del vientre de nuestra madre. En la ciencia sabemos que, como dice Lavoisier, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Eso es la muerte.
La muerte es solamente una palabra relativa que significa cambio. Es otra forma de continuar la existencia cada vez en mundos más refinados. En uno de sus bellísimos escritos, Baha'u'lláh dice: «Oh mis siervos, no os apenéis si en estos días y en este plano terrenal cosas contrarias a vuestros deseos han sido ordenados por Dios, porque días de delicia celestial hay en verdad en abundancia para vosotros. Mundos santos y espiritualmente gloriosos serán desvelados a vuestros ojos. A todos y a cada uno de ellos, sin duda, alcanzaréis. La vida después de la vida. Sin duda que una de las pruebas evidentes para los filósofos materialistas de la existencia de un mundo espiritual lo constituye el mundo de los sueños. Cuando dormimos, estamos en nuestra cama de noche, quietos en una cama, y de pronto empezamos a soñar y empezamos a ver, pero vemos sin usar nuestros ojos. Nos movemos sin movernos de la cama. El sueño transcurre de día y es de noche. ¿Y cuántas veces ocurre que nosotros vamos a un lugar, pasamos por algún sitio, estamos participando de alguna reunión y decimos: este lugar yo he estado antes en él, yo lo conozco de hace tiempo atrás? Lo que hoy se llama comúnmente un déjà vu. Pues eso es una experiencia que el hombre ha experimentado en un sueño. En el sueño entramos en una dimensión donde no existe el tiempo, donde no existe el espacio. Por lo tanto, nuestra alma, liberada de las ataduras del mundo material, viaja, entre comillas, a lo que llamamos futuro o a lo que llamamos pasado. Pero la verdad es que los mundos espirituales no tienen tiempo, no tienen espacio. Y nuestra alma, en el sueño, vive en forma anticipada a veces hechos que viviremos años después en esta vida física, y nosotros decimos: esto yo ya lo he vivido. Esa es como una señal, como una prueba de la existencia de ese mundo espiritual. Queridas amigas y amigos, esta es una breve introducción de lo que es la vida después de la muerte según la concepción Bahá'í. Espero que le haga tanto sentido como a millones de personas. Esta concepción de la muerte ha eliminado para siempre el temor, el miedo, etc. No existe el infierno. El infierno está aquí, en este mundo. ¿Por qué? Porque el infierno es estar lo más lejos de una realidad espiritual. Es la negación de los atributos. El más allá no es un lugar, es un estado del alma. Y el estar en otro mundo con muy poco desarrollo espiritual es como un infierno comparado con desarrollos grandes que se pueden producir, que nos acercan más a una verdad. Me despido de ustedes con un gran abrazo, con todo mi cariño, y les espero para la próxima semana con otro tema aquí en su canal Rompedores del Alma. Muchísimas